están del otro lado escuchándonos, hay un deseo de, bueno, hablen de cosas malas. Cuando hablamos de cosas malas, dicen, uy, siempre malo. Cuando hablamos de cosas buenas, dicen, hey, pero si el mundo está medio mal, ¿no? ¿Qué opinión tenés? ¿Con qué te gustaría comenzar, Robert? Bueno, también porque la gente lo que quiere son cosas contundentes, cosas, detalles, eventos, cosa que nunca, por definición, se puede saber con exactitud. Lo que se sabe son los momentos de mayor intensidad y a partir de ahí se puede especular qué cosas podrían suceder dentro del rango de opciones que te da ese momento de mayor intensidad. Pero saber, va a pasar tal cosa, tal fecha, eso no se puede. Se puede adivinar, pero es difícil, es bastante complicado porque aquí confluye el libre albedrío de todos. Entonces, lo que sí que se puede saber más o menos son las fechas significativas y los bloques temáticos que van a estar en marcha los próximos años. Además, también el tono general, que ya, bueno, anticipo que es bastante positivo, bastante facilitador y comparado con los últimos años, pues es una broma. O sea, es una marejada muy, o una marea muy baja, muy suave, sin apenas oleaje, o sea, nada que ver con lo que hemos visto recientemente. Por eso solo me sale presentar en positivo, aunque hay que tener en cuenta que eso no excluye las problemáticas concretas y específicas que hay en algunos lugares y en algunas personas que siguen todavía con su vida atrapados en sus bucles. Entonces, lo colectivo no va a solucionar los problemas personales, pero desde luego va a ayudar a algo. Bárbaro. Bueno, podríamos empezar por ahí con el aspecto más económico, Robert, sobre todo este 2024-2026, que es un periodo en el que se habla mucho, ¿no? En el medio de este 2025 también se habla mucho de conflictos y demás, pero específicamente la parte económica. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu análisis sobre los próximos años? Primero, que surgen nuevos tipos de mercado, cosa bastante obvia porque a mayor tecnología, nuevos mercados y también desaparecen otros. En segundo lugar, en principio todo apunta a un cierto crecimiento, por lo menos crecimiento de lo que son los mercados. O sea, dentro de los mercados, si salen nuevas innovaciones, si hay nuevos proyectos, parece que hay mucha inversión, mucha gente que va a querer meter dinero, por lo cual el tema de los mercados funciona bastante bien. Otra cosa son algunos países, el sector público, no hablo de los funcionarios, sino el sistema de pensiones y demás, puede que haya algunas dificultades más, así como también ciertas políticas inflacionistas en muchos países. Es decir, puede que haya subidas de precios, eso es probable, no tiene por qué haber grandes subidas de sueldos, por lo menos de las empresas tradicionales, pero sí que el emprendimiento privado va a estar bastante beneficiado para los próximos años. O sea, básicamente estamos en una estructura temporal en la cual se favorece bastante al emprendedor. El funcionario no va a notar prácticamente nada, más o menos va a seguir funcionando bien. Los precios pueden subir en algunos artículos, pero en general tampoco en todo, o sea, subirán algunas cosillas, pero yo no veo nada demasiado destacado. Mucha fortaleza, mucho crecimiento en mercado criptomonedas y todo lo que sean nuevas temáticas digitales, muchas de las cuales pues, son impredecibles, pero las podemos intuir. Y sobre todo, ya nos vamos a 2026-27, hay nueva emergencia de mercados relacionados con la traducción simultánea, con la inteligencia artificial y también con las telecomunicaciones. O sea que seguramente dentro del mundo de las telecomunicaciones veremos algunas innovaciones muy importantes cuando Urano entre en Géminis, que es entre 2025, 26 y 27, cuando ya ingresa totalmente. Así que estamos a punto de la era dorada de las telecomunicaciones, y si Internet fue revolucionario y si la inteligencia artificial le apunta maneras, lo que está por venir yo creo que ni siquiera lo olemos ni lo intuimos, pero vamos, que va a ser espectacular y seguramente algunas personas ya empezarán a meterse los chips en la cabeza y otros posiblemente empezaremos a desarrollar más telepatía. O sea que aquí cada uno tiene su itinerario, pero la comunicación entre mentes cada día será más posible, sea mediante tecnología física o tecnología espiritual. Hay algo que me llama la atención, Robert, y es el hecho de que mencionás a los emprendedores, esto de la individualidad de alguna forma, ¿no? De dejar de buscar tanto en la afuera y comenzar como a trabajar en esta misión, en este propósito que uno sabe que puede desarrollar y expandir en el mundo. Y a su vez esto que mencionás de el desarrollo en las comunicaciones que va a venir. Entonces, inevitablemente mi reflexión es adaptarse a lo que venga para poder seguir creciendo, ¿no? Como estamos ahora, digo, posiblemente si pensamos hace 10 años un negocio tal vez no necesitaba de un canal en Instagram, hoy sí, si quisiera como expandir mucho más, ¿no? Entonces también viene este trabajo interno nuestro de adaptarnos a lo que venga, que ya hay varias, digo, voy a nombrar al señor de TikTok,
y digo, está ahí y es una plataforma que de alguna forma te atrapa, ¿no? Y es o entras o no entras, pero es lo nuevo de alguna forma, ¿no? Es como adaptarse y buscarle el lado para... siento que tenemos que hacer un trabajo en ese sentido, ¿no? Que se viene un trabajo muy individual también. Bueno, pensemos en 2007, fue cuando empieza a popularizarse Facebook aquí, por lo menos en nuestro mundo occidental. Mucha gente tardó en entrar, otros salieron muy rápido y al final se ha quedado mucha gente. Es decir, lleva más de 10 años y sigue funcionando. O sea, son muchos años de una red social que empieza entrando como algo muy mainstream, luego se quedan unos pocos, pero sigue teniendo una cierta cantidad de gente, especialmente la gente más mayor. Se han quedado muchos allí. WhatsApp al principio también costaba mucho a la gente entrar y al final está prácticamente todo el mundo allí. Luego hay alternativas, Telegram y demás, pero el tema de las redes sociales ha venido para quedarse. Seguramente surgirán nuevas, se depurarán las que ya están, algunas deberían mejorar, incluso el propio Instagram, que tiene muchísimas fallas, como ya podemos ver a día de hoy, tiene que mejorarse, pero desde luego vamos a ver muchas mejoras, vamos a ver muchas actualizaciones y desde luego estamos en una era, todo lo que viene en los próximos años, que va a premiar, como tú dices, a los que mejor se adapten y a los más inteligentes. Es decir, que dado que predomina mucho el elemento aire, el estar abierto a nuevas ideas va a ser prioritario respecto a otras cuestiones. Hay épocas en las cuales se ha primado más la valentía, en otros se ha primado más el ahorro, en otros la austeridad, y ahora lo que se premia es la inteligencia y la adaptación. Cuando una persona es más flexible intelectualmente, tiene más probabilidades de sobresalir. Hemos visto esta pauta especialmente marcada desde 2020, cómo las personas con la mentalidad más abierta han podido resistir la operación psicológica. Pues ahora vamos a ver que sin una operación psicológica nuclear tan fuerte como la que hubo, vamos a ver si las personas realmente han aprendido la lección y pueden seguir investigando y creciendo en conciencia sin tener a un lobo que les está mordiendo, presionando y amenazando constantemente. Por supuesto que habrá un lobito que sacará sus colmillitos de vez en cuando, pero nada que ver con el pedazo de lobo que tuvimos en 2020 y 2021. Bien, ¿qué podríamos hacer nosotros como para prepararnos un poco hacia estos nuevos años y a esta adaptación que se viene? Recién nombrabas la telepatía, ¿no? Muchos de los que estamos aquí tenemos una apertura espiritual, ya estamos como ingresando al menos en hacernos preguntas, que es un montón, y digo, ¿qué nos conviene, ¿no? Digo, ¿qué consejo nos podés dar como para ya ir como allanando ese terreno? Es decir, bueno, si viene esto, a mí me gustaría estar preparado. Apertura mental como base, flexibilidad mental, ser capaz de abrirte a nuevas ideas, a nuevos planteamientos, replanteártelo todo, resignificarlo todo, abrirte a la experiencia con pocos prejuicios y con el deseo auténtico y verdadero de conocer aquello que se te presenta. Normalmente nos encontramos con capas enormes de disonancia cognitiva, es decir, prejuicios. Antes de entrar en algo yo ya tengo una idea preconcebida, casi siempre negativa, y eso me predispone a enfocar las cosas de un modo peyorativo. En cambio, si estamos con una gran apertura mental, seguramente aprenderemos a aprovechar incluso aquello que puede ser incluso hasta objetivamente negativo. Todo aquello que realmente nos puede perjudicar le podemos sacar una ventaja. Incluso tenemos narrativas distópicas basadas en el cambio climático que pueden ser reaprovechadas y reencauzadas pues, para crear una conciencia más ecológica, auténtica y real. Es decir, si bueno, contaminemos menos, bueno, pues a lo mejor habrá quien se hace un huerto, se hace nosotros suficiente y de este modo pues también no solo contamina menos, sino que también se desliga del sistema. O sea que aprovechemos todas las corrientes que el sistema nos está dando a nuestro favor, a favor de nuestra propia narrativa personal. Digamos que para el que sea inteligente y sea adaptativo va a haber todo tipo de ventajas y sobre todo a nivel de crecimiento espiritual es obvio y evidente que los caminos tradicionales no son fábricas de sabios. Es decir, hay muchísimas escuelas, muchísimas religiones, muchísimas tradiciones, pero la cantidad de sabios, místicos, iluminados que pueden es muy baja. Con lo cual, esos métodos tienen que ser como poco revisados. No puede ser que sea tan extraordinariamente difícil alcanzar niveles de elevación espiritual, teniendo en cuenta toda la gente que lo intenta y los pocos que consiguen buenos resultados. Así que también es un momento para cuestionar la validez de los métodos, de los enfoques y de los fundamentos de todas las corrientes espirituales y empezar a hacer unas, digo en plural, unas que estén más adaptadas a la sociedad en la que vivimos.
porque no podemos utilizar consignas de hace 2 milenios y pretender calzarlas ahora en nuestra sociedad, que está mucho más conectada que lo que estaba antes a nivel tecnológico y demás. Insisto, rescatemos los fundamentos, que son muy válidos, pero el resto vamos a replantearlo, porque a la vista está que por muy bueno que sea el fundamento, si no consigue resultados en la práctica, pues tan bueno no será. Excelente. Y ya que mencionas la parte espiritual, ¿qué podemos decir de esta espiritualidad que estamos viviendo y de lo que se perfila, ¿no? Digo, bueno, te lanzo la pregunta así genérica y luego te hago algunas preguntas que van surgiendo por aquí. Vale, pues a ver, la nueva espiritualidad, por supuesto, tiene que implicar una convergencia de diferentes caminos. O sea, tenemos que poder llegar a la conexión con el espíritu y con el alma desde muchos lugares, y que cada uno escoja un camino que sea lo más congruente a su personalidad, a su avatar, a sus deseos y a sus designios. Para mí, un camino que sea unívoco para todos es absolutamente incompatible con esta era acuariana. O sea, no tiene sentido, y además ya hemos visto que no funciona. Todos con una disciplina homogénea no funciona. Le funciona a uno tal vez y 200 fallan. Entonces, para mí eso no puede ser un método funcional en la práctica. Así que cada uno tiene que empezar a encontrar su propio camino. Sí, entender los principios aglutinadores de todos. Entender la integración de todos los fenómenos que operan dentro de nosotros mismos. Para mí la astrología sirve bastante bien para tener un mapa de cómo funciona esta realidad, de cómo es el microcosmos que tenemos cada uno de nosotros integrado y de cómo poder alcanzar una cierta armonía entre todas las funciones psicológicas que hay dentro de nosotros mismos. Dicho de manera muy simple, instinto, esfera emocional y parte mental tienen que actuar en armonía. Cualquier enfoque espiritual que lo que haga sea demonizar o el instinto, demonizar la esfera mental o ego, o demonizar la parte emocional, está amputada, está mutilada y no funciona bien en la práctica. Entonces todo eso va a ser revisado, va a ser cuestionado y por lo tanto van a caer muchas disciplinas de carácter metafísico y espiritual simplemente porque no funcionan o no funcionan lo suficientemente bien como para producir resultados contundentes en la práctica. Y por eso, como no funcionan lo suficientemente bien, nos da vergüenza, o a mucha gente le da vergüenza, hablar de sus prácticas espirituales porque no es capaz de ser ejemplar en su vida. Es decir, como a mí me funciona tan bien, los demás seguramente van a sentir curiosidad por lo que estoy haciendo. Pero claro, si a mí no me funciona tan bien, mi vida sigue siendo un desastre, ¿cómo justifico que esta práctica espiritual me está haciendo tanto bien? Digo, pues realmente que tu vida sea un ejemplo de virtuosismo es la mejor defensa que puedes hacer de la práctica espiritual que estés llevando a cabo. ¿Hay alguna práctica espiritual, no sé si te compromete esta pregunta, pero alguna práctica espiritual que sientas que digas esto va a caer porque ya no se sostiene, ya no se puede sostener? No hay ninguna en concreto, porque a alguna gente sí que le funciona. Quiero decir, por ejemplo, pongamos una que funciona, es más masculina que femenina. Pensemos que, hoy lo hablaba con una consultante, casi todos los fundamentos del yoga han sido creados por hombres. Y sin embargo, ahora vas a una clase de yoga y la mayoría son mujeres. No tiene demasiado sentido aplicar a rajatabla métodos creados por hombres y para hombres para una mayoría de mujeres. Entonces, habrá que hacer algún tipo de cambio en la praxis. Entonces, por ejemplo, las prácticas meditativas más estáticas, más secas, más rígidas, están creadas por hombres y para hombres. Para un hombre es más fácil algo que requiera silencio, que requiera aislarse del mundo, que requiera tener poca interacción con el medio, porque el hombre es más impermeable por naturaleza. En cambio, las prácticas que son más dinámicas, de más movimiento, más integrales y que consideran más puntos de vista y que además incluyen a la sensibilidad como una parte fundamental de la práctica, estas van a tener más prevalencia porque incluyen lo femenino. Claro, no están tan polarizadas. Así que todos aquellos enfoques más tradicionales, más dogmáticos y más radicales van a caer. Y las prácticas o partes más radicales de cada uno de los enfoques espirituales pues no van a tener suficiente recorrido. Mientras que las más simpáticas, y podemos hablar de cualquiera, vas a un budismo y la parte más dogmática ya no funciona, eso cae. Mientras que tal vez algunos principios generales pues sí que pueden ser simpáticos para todos. Lo mismo lo puedes aplicar a un yoga, lo puedes aplicar a un reiki, lo puedes aplicar a lo que sea. También, por ejemplo, vamos a reikis, registros acásicos. Para mí, todas las prosopopeya que hay en relación
a invocar a los maestros, a ese sometimiento que a veces parece que te colocas por debajo de los seres con los que estás conectando, eso también va a caer. Porque estamos en un plano de igualdad. No estamos por debajo de unos maestros ascendidos o de unos seres que están en otro lugar. Estamos viviendo una experiencia lo suficientemente difícil como para considerar que estamos en plano de igualdad, aunque solo sea por la dificultad que tiene nuestra experiencia y el valor que hemos asumido por estar aquí encarnados. Con lo cual, cualquier consigna de carácter devocional que nos coloque en una posición de sumisión va a caer extirpada porque no es necesario. Aparte que si hubiera un ser tan superior, seguramente sería lo suficientemente humilde como para tratarte de igual a igual y no colocarse aquí como si fuera el rey que requiere sumisión. Para mí, todo ese tipo de prácticas y enfoques van a caer. Te voy a hacer unas preguntas luego de lo que me acabas de decir porque mi gente se me va a asustar. Primero, cuando decís esto, yo lo entiendo de una forma, pero es mi percepción. Entonces quiero ver cómo lo entiende la gente y cómo lo explicas tú. Cuando vos mencionas esto, por ejemplo, podemos decir que los registros akáshicos, que la mediumnidad, que formas de canalizar con otros seres y demás, ¿va a caer o se va a adaptar de forma tal que veamos esta igualdad y dejemos de depender de esa información que nos llegue? No, claro que vamos a estar en contacto cada vez más fluido con canalización, con registros, eso por supuesto. Lo que se cae es la sumisión. Por favor, maestro, resuélveme la vida. Digo, no, resuélveme la vida no. Hablo como que me hable con un compañero que está desde el otro lado por teléfono. Digo, oye, ¿cómo veis las cosas ahí en Argentina? ¿Cómo veis las cosas en México? Y por supuesto que te va a dar un tipo de información. Pero sin esa actitud de sumisión del ser humano, como si tuviera que pedir perdón por existir. Digo, no, hablamos de igual a igual. Y por supuesto, vosotros me reportáis desde allí y nosotros reportamos desde aquí. Sin jerarquías, sin verticalidades, de una manera completamente horizontal. Y si hay algún tipo lo que hay es respeto por la información y por la calidad intelectual y energética que tiene el otro, pero desde luego no una sumisión. Claro, de hecho todas las técnicas de canalización van a proliferar, pero lo que pienso es que van a ser mucho más directas y con mucho menos intermediarios. O hablas con cualquier entidad, pero hablas de igual a igual. Hablas pues como hablamos tú y yo, no nos hacemos reverencias, nos respetamos, nos podemos admirar mutuamente, pero eso no significa que uno se coloque por debajo del otro. Más bien lo que procuramos, y para mí esa es la clave de interacción, es dignificar al otro, no colocarse por debajo. Sino si hace falta, yo te subo más a ti, pero no bajando a mí, sino subiéndonos a los dos si hace falta. Perfecto, excelente. Por aquí alguien decía pirámides, leí la palabra pirámides. ¿Qué sucede con estos puntos energéticos que hay en el planeta? También va a haber una cuestión de puedo yo crear mi propio punto energético, mi propia luz en el lugar en el que estoy sin necesidad de irme hasta las pirámides de México, hasta Egipto, ¿o cómo ves eso? Cuando uno comprende lo que son los altares psicomágicos, se da cuenta de que en su pequeño feng shui personal puede crear todo tipo de artilugios con las formas que escoja, con los minerales que desee o incluso con los símbolos que él haya cargado y codificado intencionalmente, y puede crear todo tipo de conexión cósmica a partir de esos símbolos que tiene en su casa, en su lugar. Por supuesto que si vas a una pirámide, que es una estructura mucho más grande, construida con una alineación con líneas ley y con otros tipos de vórtices energéticos, eso puede tener una potencia acumulada superior, pero sigue siendo algo mucho más genérico. Mientras que si tú realmente organizas tu propio hogar, tu propio dormitorio, tu propia habitación con códigos energéticos personalizados, realmente puedes tener la pirámide o el equivalente a un santuario sagrado con un vórtice de energía brutal en tu propia casa. Y desde luego es muchísimo más práctico y operativo que no tener que estar yendo periódicamente a otros emplazamientos del mundo, que sí que pueden ser muy nutritivos energéticamente, muy inspiradores y pueden abrirte muchos canales internos para conectarte con el otro lado. Pero lo ideal y lo más práctico y logístico es que te lo puedas crear en tu propia casa. Por eso este esquema acuariano significa: elige tu propia aventura, haz tu propia aventura y utiliza todos los símbolos que nos han legado otros para hacerlos nuestros, para crear una combinatoria nueva, mucho más práctica y mucho más difícil de rastrear por la oscuridad, mucho más fácil, mucho más difícil de sabotear y más fácil finalmente de ejecutar. Perfecto. Sobre todo, voy a contar algo breve.
porque yo fui a un punto energético en México y cuando llegué ahí, asegúrense que es un punto energético porque me di cuenta que esas pirámides en realidad era toda una falacia. Estando en el lugar nos comentaron que no eran pirámides, que hace siglos lo modificaron por una cuestión de dinero. Básicamente le dieron formas porque las de Egipto son así, entonces podemos generar más dinero si le damos formas de pirámide. Entonces está muy bueno esto que comentás, porque uno por ahí dice, bueno, voy a las pirámides, porque las pirámides, si estás ahí, no estoy hablando de Egipto, ¿no? Pero estás ahí y decís, al final esto me lo armaron, ¿no? Digo, y tiene que ver con esta ficción un poco en la que vivimos. Bueno, ahí está Woody Mueller por acá, que dentro de poco tenés una charla con ella y lo dejo para que lo termines con ella ese tema, así podemos seguir con otros y temas de canalizaciones y mediunidad. Perfecto, le mandamos un abrazo a Woody, que también la veo que está aquí. Sí. Listo, entonces nos decías que bueno, que van a caer muchas disciplinas, perfecto en ese sentido. Ya retomaremos la parte espiritual si es necesario, me gustaría como ir avanzando un poco y tocar también el tema social, el tema político, que tenía algunas preguntas ahí por privado con respecto a esto. Vale, hablemos un poco de la política en general. Sí, perdón, esa era la pregunta. Te lo dejo servido sobre la mesa. Vale, a ver, todo el tema institucional, como hemos visto, está sufriendo una degradación en cuanto a la legitimidad tremenda y además creciente. O sea, cada día hay menos confianza en las instituciones y la gente que está todavía con una aparente credibilidad en las instituciones es la gente más irreflexiva. O sea, la gente que menos piensa, que menos reflexiona y que es menos crítica en general, son los que apoyan a las instituciones, pero más por criterios partidistas, ni siquiera porque crean en ellos, porque las fallas las ve todo el mundo. O sea, si hubiera alguna encuesta, que supongo que las harán y no las publicarán, pero de índice de insatisfacción con el gobierno, con cualquier gobierno del mundo, casi siempre las serán horribles. De hecho, ya pasa desde hace muchos años, ¿no? Los medios de comunicación suspendidos, la comunicación institucional suspendida, y da igual el país del mundo al que vayas, que prácticamente todo el mundo suspende, y los pocos que aprueban son porque son gente del partido y gente que está absolutamente beneficiada de formar parte de esa corrupción piramidal que es el Estado. Bien, entonces hemos visto cómo en estos últimos años los estados han dado un paso más hacia el totalitarismo, se les ha visto demasiado el plumero y las intenciones, y eso ha creado todavía un nivel de resistencia superior. Además, el hecho de que los medios de comunicación se hayan plegado de un modo tan descarado al sistema, a los gobiernos, pues todavía ha creado más sospecha, porque hace unos años por lo menos existía una oposición crítica, aunque fuera ficticia y tuvieron los límites muy marcados, hacia los gobiernos, a los medios de comunicación hacían críticas hacia el gobierno, pero es que ahora ya ni siquiera existe eso. O sea, ahora se han uniformado de tal forma que prácticamente no se lanzan críticas verdaderas respecto a la esencia del sistema. Ahora tenemos verdaderamente un movimiento auténticamente antisistema que se ha extendido por el mundo a través de las redes sociales, lo que llamamos resistencia o disidencia. Y este movimiento va a ir creciendo, se va a ir profesionalizando y es el que va a crear el cambio. Por supuesto que también hay muchísimas personas dentro de las instituciones que están hartas, y lo sé además de primera mano porque un porcentaje importante de mis consultantes trabajan dentro del sistema, sea como funcionarios, profesores y demás, y ya están empezando a sabotearlo desde dentro. Así que eso también va a ir produciéndose, y además, como las personas que están dentro del sistema y que pasan de todo no van a mover un dedo de una manera o de otra porque están cada día más atontadas y adormecidas, son las personas que van a sabotearlo las más motivadas, las que tienen mejores iniciativas, las que tienen más energía, más movimiento y, bueno, en definitiva, más creatividad para impulsar cambios desde dentro, y nadie los va a frenar. Nadie se va a oponer. Por eso va a haber muchos cambios desde fuera, muchos cambios desde dentro, pero lo principal en la sociedad es el cambio cultural. Hasta ahora hemos sido los raros, pues cada día vamos a ser menos raros, cada día vamos a ser más normales dentro del discurso, y eso es lo que va a dar la vuelta a la tortilla en esta narrativa social política. Perfecto, Robert. Hay algo que me genera una reflexión, y es el tema de las religiones y la espiritualidad. Porque justo ayer escuchaba a un especialista que decía, se habla mucho de la Matrix, pero también hay una Matrix espiritual en la que muchas veces también se vuelve a meter en otra Matrix a la gente. Es como que estamos inmersos en Matrix, en plural, ¿no?
¿Qué podrías decirnos con respecto a esta reflexión? Bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, muchas trampas que a veces se colocan en lo que llamamos New Age y que son consignas parciales. O sea, son partes que están bien, pero fuera de contexto pueden crear grandes problemas. Por ejemplo, cuando se invoca el amor, la empatía, la compasión y el perdón, indiscrecionalmente, hasta el punto de anularse, de aprender una indefensión o de no reivindicar, no defenderse, no poner límites, etcétera. O sea, cuando implica una anulación total del principio defensivo, del principio de autoprotección, pues claro, eso es una consigna delicada y peligrosa. Lo mismo también, si todo se interpreta como un aprendizaje, digo, bueno, si lo que sucede conviene, ¿no? Que dice a veces el refrán, cualquier cosa que me pasa es un aprendizaje de lo divino, pues hay un momento en el cual me pueden pasar cosas que a lo mejor yo estoy generando desde otro lugar, que lo podría cambiar fácilmente, pero yo lo atribuyo a Dios que me está probando. Esto también, evidentemente, es peligroso, es contraproducente y anula mi control. O lo mismo, todo lo bueno me tiene que llegar sin que yo participe, sin que yo decrete, sin que yo me posicione, y eso también puede crearme muchos problemas, porque finalmente hace que yo delegue la responsabilidad y el poder, pues en un Dios, en unos guías, en unos Dios superiores o en lo que sea. Entonces, todo lo que implique de una manera velada delegar el poder es desaconsejable. Esto también ha surgido, estas consignas de fluencia y demás, porque sí que son válidas en algunos contextos. Sobre todo, se han colocado para las personas que son patológicamente controladoras. Porque claro, hemos dicho, claro que yo tengo que dirigir mi vida, pero eso no significa que lo pueda abarcar absolutamente todo, que lo tenga que anticipar todo, que lo tenga que controlar todo. Entonces a esas personas les decimos, oye, tienes que fluir más, tienes que aceptar, tienes que practicar todas esas consignas. Pero claro, cuando una persona ya practica esas consignas, hay un momento que se puede dejar llevar demasiado y entonces caer en una apatía, en un desánimo, en una indiferencia existencial y sobre todo el de dejarse abofetear por la existencia sin oponer ningún tipo de resistencia. En astrología es muy obvio que tenemos arquetipos de control y arquetipos de fluidez. Entonces, ambos son útiles, ambos son necesarios y todos tienen que ponerse en marcha cuando toque. Lo mismo, no pienses en lo negativo porque entonces lo atraes, o no hables en lo negativo que se lo refuerzas. Digo, bueno, pero habrá que afrontarlo alguna vez, habrá que confrontarlo, habrá que elucidarlo, habrá que plantearlo, porque si no, ha habido muchísimos años, pero muchísimos, que nadie hablaba de nuevo orden mundial y ahí estaba fraguándose, ahí se estaba creando. Hay años donde ha habido hambrunas, guerras por aquí y por allá, nadie hablaba de ello y han continuado. O sea que ignorar el problema no es suficiente para deshacerlo. Entonces, hay momentos en los que hay que enfrentar las cosas, en que hay que abordarlas, y la cuestión es hasta dónde. Entonces, determinar hasta dónde es necesario y cuándo ya nos estamos regodeando en el problema, eso no es sencillo. Y como no es sencillo y requiere de una práctica, de una adaptación permanente, por eso decíamos al principio que estos años son para los listos y para los adaptables, porque no hay una fórmula fija de que tienes que dedicar hasta aquí. No lo vas a saber nunca con seguridad. Vas a tener que aprender a sentir, vas a tener que aprender a razonar, vas a tener que aprender a pensar, a estar muy atento a las señales y a las intuiciones y a las sensaciones para saber cuándo frenar y cuándo acelerar, porque no hay ninguna fórmula estática para poder abordarlo. Excelente, sí, esto me encanta, sobre todo, bueno, sí, este concepto de que no existe la verdad absoluta, ¿no? Como vamos a tener que estar dispuestos a comprender que hay muchas herramientas espirituales que hoy por ahí trabajamos y aceptar que esas herramientas también están en proceso de, entonces que posiblemente en un año, en dos, empiecen a tomar otro rumbo, empiecen a aparecer nuevas formas, digo, hace cuántos años podríamos decir el ritual de la canela para la abundancia es buenísimo y hacerlo, hoy por ahí. Bueno, yo no soy partidario de los rituales, pero mucha gente tampoco. Por ahí decís, no te va a servir de mucho tirar canela y soplar canela solamente, entonces vamos a incorporar 10 cosas más. Y está bueno esto de poder preguntarnos todo el tiempo y sin miedo, ¿no? Sin miedo a decir, esta verdad me funcionó, ¿no? Esta verdad me funcionó durante este tiempo, ahora voy a incorporar esto, ahora voy a cambiar esto, ahora porque estamos así, evolucionando, de eso se trata. Y las religiones puntualmente, justo ayer veía una entrevista de una ex testigo de Jehová que contaba todo lo que vivía dentro de la organización y wow, me re choqueó y dije, ¿por qué? Bueno, más que el por qué me preguntan, el para qué existe esto en el mundo, por qué es necesario que esté, ¿no? Digo, ¿qué sucede ahí con las religiones? Que igual cuando hablamos de la sociedad hablaste un poco de las instituciones. Claro,
la religión institucionalizada solo es un sistema de control, o sea, no tiene más. Y es un sistema de control para canalizar las personas que tienen impulsos e intereses espirituales. Entonces se ha creado la religión para que las personas que tienen una devoción, que tienen la parte espiritual activa, sean todas dirigidas hacia instituciones que las van a controlar, las van a someter y van a fraccionar, amputar o a desviar su crecimiento. Pues para eso han estado. O sea, básicamente el paradigma religioso, o mejor dicho, las instituciones religiosas están incluidas en lo que es el paradigma político. O sea, es una politización del mundo invisible. Es una estratificación, todo se hace mediante intermediarios, lo poco que se hace uno mismo, que es al final pues rezar, pues también tiene que ser desde ese punto de vista de sometimiento, de pedirle a Dios por favor que me ayude, pero es como si tú apenas tuvieras que participar en ello, o si no, tuvieras que hacer grandísimos sacrificios, tienes que subir a cuestas haciendo cuclillas una montaña para que Dios se apiade de ti. O sea, es un poco todo bastante absurdo. Entonces, las religiones como instituciones que tratan de mediatizar ese crecimiento espiritual, por supuesto que ya están prácticamente rotas. Llevan muchos años rotas porque realmente el nivel de afiliación o de no afiliación es muy baja. O sea, muy poca gente llega a las nuevas religiones. Y la gente que sigue algún paradigma religioso, la gente que es cristiana, que es budista o que es hinduista, casi siempre lo es de una manera muy personal. No suelen adscribirse a lo que dicen los sacerdotes, las instituciones. O sea, rara vez vas a encontrar a una persona joven o una persona que tenga cierto recorrido personal, intelectual y espiritual, que diga yo soy católico y comulgo al 100% con lo que dice la Iglesia. Cada vez hay menos. O sea, claro que hay algunos que comulgan con la fe cristiana, que les gusta el mensaje de Cristo, que leen la Biblia, que entienden la Biblia, pero leen la Biblia ellos y la interpretan ellos interpretan a Cristo y si acaso pueden estar de acuerdo pues con algún sacerdote en particular, con algún cura de pueblo, pero no desde luego con las otras instituciones que están todas podridas. Y lo mismo creo que pasa pues con el budismo o con cualquier otra religión organizada. Ese paradigma para mí ya lleva años muerto y solo queda que enterrarlo, y los escándalos de Dalai Lamas y demás no hacen más que corroborarlo. Total, es verdad que este año sucedió eso también. Yo me apunté para hablar del miedo en mi hoja, porque, venimos de... Bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Pero venimos de un año, del 2020, que fue como una herida terrible con respecto al miedo, ¿no? Las generaciones futuras, cuando seamos más grandes, ¿qué vamos a decir de esto que vivimos? Sigue, y hablas de las religiones como relacionas al miedo. ¿Esto sigue estando presente? ¿Va a seguir estando presente? ¿Vamos a tener que lidiar con esto? ¿O vendrá una mano que nos dé un poco más de apoyo en ese sentido? Claro, lidiar con el miedo es algo muy personal y en ese sentido las instituciones no ayudan, porque claro, la religión moderna ahora es el cientificismo. O sea, para la persona ateo materialista tiene una religión que es la ciencia ha dicho. Y claro, está cargado el discurso cientificista de dogmas de fe. Dogmas de fe respecto a que va a caer un meteorito, la NASA prevé el fin del mundo, que además son noticias que son mentiras, que directamente se nota que están fabricadas por agencias de inteligencia artificial, lo que sea. Pues básicamente vivimos constantemente en una cultura del miedo si analizamos únicamente las noticias, analizamos los medios de comunicación, todos los pronósticos son catastróficos, siempre noticias terribles de hambrunas, de sequías, de glaciaciones, no es de ahora. Simplemente cuando alguien analiza el relato climático y hace una retrospectiva de los últimos 50 años, se pueden encontrar literalmente cientos de predicciones fallidas, según las cuales el planeta se iba a despoblar, los polos se iban a derretir, íbamos a entrar en una era glaciar antes del año 2000, iba el planeta a calentarse más de 5 grados en no sé cuántos años. Hay cientos de predicciones hechas supuestamente por expertos que son fallidas. Y por supuesto, a día de hoy siguen sacando esas mismas predicciones que no van a funcionar. Sigue saliendo Greta Thunberg diciendo tonterías, diciendo que nos vamos a ir a la mierda. Lo lleva diciendo desde que la vemos. Eso va a continuar. Entonces, nadie nos va a librar del miedo. Tenemos que ser nosotros, o sea, no va a haber figuras, porque si hubiera una figura que nos librara del miedo, pues ya no seguiríamos dependiendo de ellas y seguiríamos siendo vulnerables. Lo bueno es que cada día tenemos más herramientas y los que ya estamos en un camino pues de crecimiento personal y habiendo tantísimas disciplinas que están creciendo y emergiendo, pues
Todas, absolutamente todas las herramientas de crecimiento personal abordan el tema del miedo. Como es un tema nuclear, todas dan herramientas para vencer el miedo, para ganar seguridad, para ganar confianza. O sea, que hoy todos se puede decir que estamos mucho más equipados para combatir el miedo que hace 5 o 6 años. Y desde luego, gracias a 2020, todavía tenemos un registro mucho más obvio de lo que es el miedo. Miedo a sanciones, miedo a exclusión social, miedo a que no vayan a nuestra casa, a que nos metan en gulags. Todos esos miedos ya los hemos vivido y si somos inteligentes vamos a aprender de ellos para hacernos más fuertes. O sea que yo creo que, primero, no vamos a tener tantos motivos para tener miedo. Los que nos quieran contar son todos falsos. O sea, no va a haber ninguna catástrofe en los próximos años, por lo menos a nivel global. Puede haber puntuales y ocasionales, pero nada a nivel global, con lo cual no hay fundamento. Y cada día tenemos más herramientas, más recursos para confrontarlo. Perfecto, Robert. Sabes que al escucharte, como que siento una emoción, como una confirmación de tus palabras. No sé si a la gente le sucederá o no, pero a mí me sucede así. Te escucho y es como que internamente siento una confirmación de lo que a lo que uno le va llegando también. ¿Crees en que existe un Dios o algo así, no sé si más elevado, porque justamente hablabas de esa simultaneidad, ¿no? Pero de ese Dios del que todos hablan, que para unos es una cosa, para otros es otra. ¿Para ti también hay algo? Sí, claro. A ver, hay evidentemente que dentro de este plano, esto que estamos viendo está creado. Y está creado por inteligencias. O sea, todo esto tiene un diseño inteligente y por lo tanto no ha sido fabricado por una mente humana. Es más, la mente humana pues ha sido fabricada por otra entidad que como poco tiene una capacidad de creación superior a la de la mente humana. Otra cosa es que tal vez el creador somos nosotros y nosotros somos un fractal de ese creador, de esa conciencia creadora. Por eso digo que el creador no tiene por qué ser alguien diferente a lo que nosotros somos. Puede ser nosotros mismos en otra versión. Es decir, nuestra mente puede crear cosas, nuestro cuerpo puede fabricar cosas, por ejemplo, el cuerpo de una mujer pues puede fabricar un hijo. O sea, tenemos una inteligencia que opera dentro de nosotros que es extremadamente compleja y abarcativa. Pues lo mismo, para mí, claro que existen dioses, existe la fuente, existen diferentes planos dimensionales, solo que la experiencia, la dificultad, el alcance y el poder de cada uno de ellos y cada uno de nosotros es en definitiva equiparable. Y como nosotros somos multidimensionales, hay partículas de lo divino más elevado dentro de nosotros. Creo que cualquiera que alcanza un estado luminoso lo puede comprobar. E incluso cualquiera que conecte con lo que llamamos fe puede ver a Dios dentro de sí mismo y dentro de cualquier ser, dentro de cualquier cosa, de cualquier palabra, de cualquier obra de la creación, puede ver esa marca de lo divino. Pero si está en nosotros, en el fondo también somos nosotros. Somos más que eso, somos una extensión de eso, pero desde luego que esa partícula divina está en todos nosotros. Entonces, claro, para mí estoy totalmente fuera de lo que sería el ateísmo, estoy en las antípodas. Otra cosa es considerar un Dios como único creador y luego aparte muchas cosas. Esa visión tan paternalista, tan reduccionista, no la acabo de ver, pero no es tan distinta tal y como lo planteo. Pienso que hay muchas inteligencias creadoras, cada una aplicada en un lugar, el Padre, Hijo, Espíritu Santo que utiliza la religión cristiana. Creo que es algo parecido a eso, diferentes principios creadores que actúan al unísono, pero desde luego mi cosmovisión es 100% espiritual y respecto a la metafísica final no deja de ser creencias, porque no hay manera de demostrarlo. Total. ¿Y qué podés decirnos, por ejemplo, bueno, es una pregunta que no sé si tendrás una respuesta o no, pero de lo que vinimos a hacer acá, ¿no? Digo, de en dónde estamos, por qué estamos acá. Yo de chico me hacía esas preguntas que después me daba miedo, porque era chico y me costaba dormir y pensaba, como que me imaginaba, ¿no? El mundo y qué hay afuera y dónde estamos y por qué estamos acá, y después me terminaba enroscando solo en mi cabeza con 6, 7 años. Y digo, no, esa pregunta que me la sigo haciendo, de ¿qué hacemos acá? ¿Estamos despiertos? En realidad esto es un sueño, esto es una ficción, y yo preocupándome por la vida. Es una pregunta que creo que todo el mundo tendría que hacerse, y no una, sino varios momentos en la vida, porque eso es la base del propósito, ¿no? Primero, cada uno está para cosas diferentes, porque cuando estamos en este plano no a todo el mundo nos interesan las mismas cosas, ni tampoco nos interesan las mismas durante todo el tiempo. O sea que claramente no estamos todos por el mismo motivo. Si encontramos un motivo nuclear o común en todos, es experimentar. O sea, aquí vinimos a experimentar algo, a ver una experiencia.
por lo menos yo cuando voy a otros planos en proyección astral y demás, me apetece experimentar ese plano, conocerlo, comprenderlo, pero el mero hecho de experimentarlo, de ver otra realidad, es interesante en sí mismo. Y puedo entender que esa motivación es motivo suficiente como para que alguien quiera hacer viajes astrales. Pues lo mismo, si yo estoy en otro plano de realidad, pongamos, y quiero encarnar, digo, oye, pues yo quiero probar cómo es esto. Al igual que voy a un restaurante y quiero probar nuevos sabores, pues el mero hecho de conocer este mundo es aliciente suficiente. Y además, ponerse a prueba en este plano, siendo un ser humano, con un sistema de control, yo creo que es una experiencia bastante atractiva, sobre todo si se ve desde fuera. Imaginemos antes en un proceso de encarnación que estamos en una especie de salas de cines y podemos escoger diferentes experiencias. Y hay una sala, una fila que es cine de terror que pone experiencia humana en el planeta Tierra. Y un montón de gente que quiere ir ahí, ahí solo van los valientes al planeta Tierra. La Tierra está parasitadísima por arcontes, por reptilianos, pero es verdad que ahora mismo también hay un proceso de ascensión planetaria y puedes entrar allí si tienes una entrada VIP para formar parte del proceso ascensional, que es muy difícil, tienes que tener mucho dinero para poder pagar esa entrada, pero tampoco hay ninguna garantía de éxito, o sea que también hay que ser valiente para poder entrar allí. Yo me imagino algo así, me imagino a la conciencia por la parte de mí que hay, la parte de ella que hay en mí, yo veo eso perfectamente factible, perfectamente viable. Entonces, estar formando parte de esta humanidad, ya sea como espectador, como turista, como guerrero de luz, como semilla estelar, como pasajero, como sufridor, como lo que sea, yo creo que vale la pena. Y a la conciencia, a la que le gusta contemplarlo y considerarlo todo, abre todas las posibilidades. Yo desde luego sé por qué estoy aquí, pero no puedo decir por qué están los demás. Exacto. Gracias, Robert, por esa respuesta. Tengo preguntas de la gente, te quiero hacer algunas de ellas. Por ejemplo, están preguntando mucho por España, que yo sé que mis queridos españoles están un poco, bueno, no todos, pero algunos como con ese temor, ¿no? De qué va a pasar con España, que las cosas están aumentando y demás. ¿Cómo ves España? Bueno, en España tenemos unas elecciones dentro de un mes, donde no hay, evidentemente, ningún candidato bueno, ya sabemos cómo funcionan las elecciones, y no sabes básicamente cuál es peor de los cuatro que hay. O sea, todos son terribles, son horribles, pero las elecciones ya sabemos que no cambian nada. En cada escenario podemos encontrar una ventaja, o sea, cada uno tiene su parte buena, y eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que aprovechar. O sea, de todos los malos, uno le puede encontrar la parte positiva. Lo que sabemos, y no voy a entrar en la parte positiva de esas porque no tengo ganas de hablar de ese tema, pero básicamente lo que sí que podemos tener en claro es que España no va a ser peor que otros países. España no van a pasar catástrofes de ningún tipo, porque ya hemos tenido al psicópata ese de gobierno, el otro psicópata es casi un poquito peor el que puede entrar, o sea, los dos candidatos principales. Uno, por lo menos, es malo conocido y el otro es un psicópata por conocer. Pero si entrara el nuevo, por lo menos tendría más oposición, porque como sería de derechas, la izquierda se moviliza mucho más en las calles, y si queda este, más o menos ya le conocemos y sabemos de qué pie cojea. Así que, sea como sea, gane el que gane, no debería cambiar demasiado. Sobre todo porque ahora la agenda, lo que viene es mucho más ligero, y nada de lo que quieren implantar, ni en España, ni en el resto de países europeos o del mundo, va a funcionar de verdad. Sabemos que hay un montón de noticias distópicas respecto a las leyes que están aplicando aquí y allá, pero es que en la práctica no se pueden llevar a cabo. Se llevarán a cabo poquísimo tiempo, poquísimas semanas, pero no van a poder ejecutar algo para lo cual hay una oposición firme de tanta gente. Entonces, para mí, hablar de países me es difícil, me es complicado, precisamente porque ahora ya estamos en un mundo muy globalizado. Así que prefiero pensar en términos globales porque todos estamos bastante en paralelo. Y gracias precisamente también a todas estas interacciones que tenemos de país a país. O sea, que más o menos no es tan distinto lo que estamos viendo. O sea, yo estoy más cerca de gente que vive en Argentina, en Colombia, en Perú y en Paraguay, que de mucha gente de España, de mis vecinos, con los que no tengo ningún tipo de relación intelectual, ni conversacional, ni de ningún tipo. Por esto pienso que el destino que nos espera a todos es muy parecido. Total, te escuchaba y pensaba en eso, en muchos se preocupan por sus países, ¿no? Obviamente yo abrí esta puertita y ahora tengo mucha gente que dice Uruguay, Argentina, Colombia, pero bueno, te escuchaba y decía, se trata de eso, de la globalización, entonces es como no te cierres a... No nos creemos nuestra propia cárcel, ¿no? De alguna forma, y creo que es un poco lo que vos mismo comenzaste diciendo, esto de, bueno, es un momento bueno económicamente para los emprendedores, es un momento de ir hacia la parte más individual, hacia lo que uno sabe que puede funcionar y demás.
Estamos llegando casi al final ya, y me gustaría, bueno, directamente, Robert, agradecerte y decirte qué palabras te gustarían comentar con la gente como para cerrar, a modo conclusión de estos próximos 3 años que se vienen aproximadamente, ya estamos transitando uno de ellos. ¿Qué palabras tenés para la gente para que, bueno, prepararnos, para calmarnos, para que no nos saboteen, para que no nos gane el miedo y más? Bueno, cuando hemos hablado antes de la espiritualidad, que para mí es el tema nuclear, la frase sería: sé tu propio maestro. Aprende a ser tu propio maestro. Aprende a ser tu propio padre y tu propia madre. Tu propio padre en el sentido de sé tú la persona que te guía a ti mismo, que te da aliento, que te da ánimo, que te da dirección, que enfría las cosas cuando estás en caliente y que es capaz de impulsarte cuando estás frío y paralizado por el miedo. Sé tu propia madre, sé tú la persona que más te apoya, que mejor te conoce, que mejor te comprende. O sea, aprende a integrar esos arquetipos que muchas veces es cómodo verlo hacia afuera, proyectarlos hacia afuera. Aprende a tenerlos dentro, porque son los que te van a guiar en tu crecimiento espiritual. Por supuesto que eso es un trabajo en equipo en el cual podemos nutrirnos de las experiencias de otros, pero veámoslo más como amigos, como compañeros de viaje, como colegas, que por supuesto nos van a aportar ideas, a veces nos pueden ayudar, a veces nos pueden echar una mano y un capote importante, por supuesto que sí. Sin embargo, el crecimiento va a estar siempre en todos nosotros. O sea, vamos a ser dotados de tantas intuiciones, de tantos conocimientos, de tantos datos, que cualquiera va a poder resolver su propio puzzle, no digo en solitario, pero sí sin necesidad de apoyarse constantemente en otros. Todo el mundo lo va a poder hacer con su propia vida, con su propia guía y con su propia intuición. Y sí, eventualmente resonará con algunos, se puede ayudar, cooperar. Eso no significa que tengas que estar austeramente sufriendo tú solo, no, es un trabajo en equipo. La esencia de Acuario es trabajamos juntos, trabajamos en equipo, compartimos información, compartimos intuiciones, y si alguien va más avanzado, pues le escuchamos y aprendemos, no pasa nada. La cuestión es que finalmente tu mejor maestro eres tú, porque eres tú el que sabe guiar su propio crecimiento, su propio camino, y que nunca otro pueda contradecir tus intuiciones. Que eso es la jerarquía que nos hemos encontrado hasta ahora. Que alguien contradiga nuestras intuiciones, nuestras sensaciones, nuestras consignas. Digo, eso sí que no. Acepto consejos, visiones, pero nada que contradiga lo que yo sienta. Porque si caemos en ese punto, a partir de ahí todas nuestras intuiciones empezarán a estar pervertidas, destruidas, y las anularemos. Cuando uno empieza a desautorizar su propia intuición, entra en el camino del abismo. Cuando uno sigue sus intuiciones, aunque se equivoque, da igual, ya lo corregirá. Empiece cada uno a escuchar sus intuiciones y verá como de repente la luz se abre. Muchísimas gracias, querido Robert. Un placer escucharte, un placer que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo y toda esa información que tenés para compartir. De mi parte y de parte de toda la comunidad de Despertando con Gonzalo, en serio, súper agradecidos. Espero que nos veamos próximamente. Y bueno, si alguien por aquí no conocía a Robert, ya saben, aquí lo tienen, yo en la descripción les dejo toda la información. Gracias, Robert, en serio, por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Gonzalo, y que tengas un muy buen día, una buena tarde y una buena noche. Igualmente. Adiós, Robert. Me quedo un minuto con la gente para despedir. Un abrazo grande. Perfecto. Gracias. Chao.